Namaste, Namaskaram. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yogananda Andorra. Hoy vamos a hablar de la palabra asana. Asana lo conocemos en el yoga como la postura. Muchas personas o practicantes de yoga en Occidente tienen una idea quizá errónea de que asana son las posturas que se realizan, cuando si profundizamos un poquito en la historia del yoga, vemos que encontramos la palabra asana en los Yoga Sutras de Patanjali, donde él no se refiere a ninguna postura en concreto, sino a la postura de estar sentados de manera firme, estable y cómoda, simplemente. Y se domina asana con relajación del esfuerzo y la meditación en Ananta, que es la energía Kundalini. Por otro lado, el Hatha Yoga sí que nos explica bastantes posturas en textos como el Goraksa, el Gheranda Samhita o Hatha Yoga Pradipika, que muchos estudiantes de yoga conocen, ¿no? Bien, para distinguir, asana significa, o el sentimiento, la denominación, el significado real de asana sería estar firmemente establecidos en una postura muy cómoda. Puede ser una yogasana, una de las posturas que ya conocemos de toda esta, digamos, catálogo de posturas que tenemos en el Hatha Yoga, como la postura de la cobra, la postura del triángulo, la postura de la pinza, etcétera, etcétera, que nosotros vamos a distinguirlos como yogasanas, en las cuales también una de las condiciones es justamente mantener esta firmeza y esta comodidad, ¿no? Bien, vamos a ver cómo asana se refiere a un estado de meditación, un estado de contemplación en el que cuerpo y mente están perfectamente embrionados o asimilados o coordinados. La dimensión física es muy importante. Pensemos que vivimos gracias a este envase, y este es el que nos proporciona todo el contacto con este universo. Pero en este cuerpo que mantenemos hay algo que lo rige, que es la mente. Y en la mente es donde se dirige prácticamente la práctica del yoga. A que la mente, que es la que controla este cuerpo, mantenga esta conexión, estas dos dimensiones se mantengan en perfecta armonía. Entonces vemos que asana es un potenciador de ese estado mental, de ese cuerpo-mente, en el que el físico y lo mental se mantienen en perfecta conjunción. Cuando realizamos las yogasanas, las posturas, necesitamos comprender bien el desarrollo, que seguramente ya os explican en las sesiones, en vuestros monitores, instructores, profesores. Hay una fase que es la fase dinámica de la postura, que es la preparación, digamos, ¿no? Esta fase dinámica, el movimiento ha de ser lento, ha de ser fluido, muy relajante, y según las condiciones que pida la postura, llegar a ella de una manera muy relajada y muy cómoda, ¿no? Como hemos dicho, o sea, con total consciencia. Por eso tenemos que incorporar a la mente. No es un simple ejercicio gimnástico, ¿no? Sino que durante todo el proceso de esta fase dinámica tiene que haber un estado de concentración perfecto para ver qué músculo, grupos musculares o articulaciones se están utilizando a la hora de que exista esta relajación y esta armonía perfecta durante el movimiento. Después pasaríamos a la fase estática. La fase estática requiere, evidentemente, firmeza, tal como indica Patanjali cuando se refiere a asana, ¿no? Una postura estable y cómoda, ¿no? Esto significa que vamos a poner la conciencia en varios niveles, en varias dimensiones, en varios aspectos. El primero va a ser
fijarnos en la respiración. La respiración, que es uno de los engranajes, uno de los utensilios magníficos que tenemos las personas, y en especial cuando practicamos yogasanas o asanas, ¿no? La respiración ha de ser una respiración lenta, tranquila y predominantemente abdominal. Esto supone que en ciertas posturas, evidentemente, esta respiración abdominal pueda variar. Si es una postura de ángulo cerrado, evidentemente que la respiración abdominal va a ser muy difícil de realizar, y por ello pasaríamos a una respiración mixta, intercostal o costal, o media o diafragmático y clavicular, ¿no? Básicamente sería esto, ¿no? Después, cuando la respiración es rítmica, y esto es muy importante durante esa fase dinámica, pensemos que ya hemos hecho un dibujo, hemos hecho una estructura, una arquitectura con el cuerpo, y esto originará una serie de tensiones a diferentes niveles, en diferentes estamentos o partes del cuerpo. Bien, la respiración, al ser rítmica, permitirá que haya una cierta relajación en cuanto a las tensiones que vamos aplicando durante la postura, durante esa fase estática, ¿no? La inmovilidad es un elemento indispensable. Es decir, durante la fase dinámica, cuando estás en la postura, sea cual fuere, observa que la respiración rítmica va a permitir que vayas relajando los músculos de los que vas tomando conciencia, y mantener esa firmeza y la inmovilidad y el equilibrio que requiere la postura. Por lo tanto, podemos decir que se desarrolla una doble atención durante esta fase. La primera, como hemos dicho, y la más importante quizá, que sea la respiración, porque gracias a ella vas a poder detectar qué músculos, grupos musculares o articulación están bloqueadas o están en tensión para poder relajarlos, ya que si la respiración se altera significaría que estás sobreforzando, y por otro lado estaría la toma de conciencia sobre el cuerpo, en el que notarás cómo los músculos y esos grupos musculares que se están estirando van a ir aflojándose a medida que la conciencia tome contacto con estas tensiones. Básicamente, en asana, que requiere un estado perfecto de calma, de tranquilidad, de relajación, vemos que es una meditación en sí mismo, tal y como indica Patanjali, para permitir que el cuerpo y sus energías, recuerda que Hatha significa el movimiento de estas dos fuerzas tan importantes, de este equilibrio en el sistema nervioso, de esta, ¿cómo diríamos?, fase de unión que requiere la persona y que necesita para elevar su nivel de conciencia, ha de estar perfectamente armonizada por estos dos elementos: la atención en la respiración y la atención al cuerpo físico. Después del tiempo que consideres necesario, que hayas podido mantener esa postura dinámica de manera firme, vendría la disolución de la postura. Esto es otra fase dinámica en la cual también es muy importante cómo deshacemos la postura. Y si hemos estado con los músculos tensos, pero al mismo tiempo vemos que hay una cierta relajación y una cierta armonía en la postura, al deshacerla, veremos cómo esos músculos que han estado en tensión se van a ir aflojando. Por eso es muy importante no deshacer las posturas de manera compulsiva. Es decir, no dejes que la postura venga de tope, de manera rápida, a la postura inicial de descanso, sino haz de esa fase dinámica de disolución otra meditación. Por lo cual, resumiendo, nos vamos a encontrar durante la realización de las posturas con esta diferenciación, ¿no? Si son posturas dinámicas, pues la respiración tendría que ser más o menos coordinada con el movimiento, ¿no? Y si es una postura que va a estar estática, habrá una fase dinámica, que es la construcción de la postura, del asana,
el mantenimiento de la postura, como ya hemos explicado, las características que ha de tener con esa doble atención y relajación, respiración, etcétera, y la disolución de la postura para después observar y meditar en los efectos que nos haya proporcionado. Bien, esperamos que esto haya sido de tu interés. Pensamos que reflejar qué es asana históricamente, o cómo la palabra asana que utilizamos los practicantes de yoga a veces puede verse tergiversada o confundida con las yogasanas, que son el resto de posturas. Asana, recuerda, es sentarte, la espalda recta, la postura muy cómoda, muy relajante, que te permita elevar tu nivel de conciencia a otras dimensiones que están esperando a que conectes con ellas. Bien, esperamos que esto sea de tu agrado, que te haya servido como una ligera información de ayuda a tu práctica de yoga, y volveremos a vernos en otro vídeo. Sed muy felices. Arion Tat Sat.